Buenas tardes, estimados con todos. ¿Me confirma si me escuchan, por favor? Muy amable, gracias. Ok, entonces vamos a continuar, ¿no? Con la clase. Estábamos revisando los convertidores AC DC. Y habíamos revisado los monofásicos, ¿no? Monofásicos no controlados, trifásicos no controlados. Habíamos también hablado de que se pueden clasificar por el número de pulsos, ¿no? Número de pulsos dentro de un periodo completo, ¿no? De una señal de 60 hercios. Ya dentro de ese periodo hay que ir viendo cuántos pulsos va generando el convertidor y según eso se tiene el número de pulsos, ¿no? Se los puede conocer de esa manera también. Entonces, ahora íbamos a revisar la parte de los convertidores, pero con cargas que ya no sean resistivas, ¿no? El comportamiento con diferentes cargas, principalmente la carga inductiva. ¿Por qué? Porque en la industria las cargas más comunes que se utilizan son los motores eléctricos. Y el equivalente eléctrico de un motor es un inductor y un resistor, ¿ya? Una combinación RL, ese es el comportamiento de un motor. Entonces vamos viendo de manera general cómo cambia el comportamiento del circuito con este tipo de cargas. Listo, entonces estamos viendo aquí. Ya, aquí tenemos el mismo circuito, ¿no? A ver, vamos repasando. Es un convertidor AC-DC, es monofásico, es no controlado porque tiene un diodo, ¿ya? Y es de media onda porque solamente hay un diodo, ¿no? Solamente me va a dejar pasar el semiciclo positivo, ¿ya? Entonces es un convertidor AC-DC, monofásico, no controlado, de media onda. Esa sería la descripción completa de este circuito. ¿Listo? Entonces vamos viendo cómo se va comportando. En el semiciclo positivo, aquí tenemos en la primera gráfica, derecha superior, la señal de la fuente, la onda sinusoidal completa, ¿no? Pero si ustedes ven la parte de la corriente va un poco más allá de cuando ya el voltaje se hace negativo. Miren, en esta parte la forma de onda ya es negativa, ya empieza el semiciclo negativo y sin embargo todavía hay circulación de corriente. ¿A qué se debe eso? Esto se debe a que el inductor, ¿sí?, es un elemento pasivo, ¿sí?, que acumula energía en forma de campo magnético. Entonces, si es un acumulador de energía, ¿ya? Luego de que ya por el circuito no está circulando corriente, este elemento sigue entregando un poco de corriente a la carga. Por eso es que aquí podemos ver en el gráfico, ¿sí?, en esta parte, que pese a que el voltaje de la fuente ya está en el semiciclo negativo, pero en la carga todavía hay circulación de corriente. Eso es gracias al efecto del inductor. ¿Ya? Acá podemos ver el diodo sigue conduciendo hasta que la corriente es cero. Claro, el diodo va a seguir conduciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía hay circulación de corriente. Si hay circulación de corriente hay polarización. Y hay polarización directa si es que la circulación de corriente es en el mismo sentido. Entonces todavía va a quedar activo, ¿no? El diodo va a quedar activo. El área A es igual al área B, dice. El área, sí, de la onda a ver, esto a qué corresponde, al voltaje, dice. Esto es el voltaje que soportaría el diodo, estaría, ¿no? Sí, el voltaje, aquí en las áreas son las mismas. ¿Qué pasa si L tiende al infinito? ¿Ya?
Si L tiende al infinito, la corriente sería cero. Si la inductancia, mientras más grande, buenas tardes, eso, mientras la inductancia sea más grande, ¿sí? Este cociente tiende a cero. ¿Ya? Eso en cuanto a las características del motor que estemos colocando, ¿no? Listo. Eso como parte general. Vamos viendo las deformaciones que se obtienen debido a esta carga. ¿Ya? Aquí podemos ver el voltaje de la fuente en color rojo. Estamos ahora con un un convertidor AC/DC monofásico no controlado, ¿sí? De onda completa. ¿Ya? Entonces podemos ver acá en esta gráfica el voltaje y la corriente de la fuente. El voltaje de la fuente es una onda sinusoidal completa y la corriente que se obtiene de esa fuente, ustedes ven, es una onda positiva y conmuta hacia negativo. Va a positivo y conmuta hacia negativo. No es rectangular completa, es media ondulada, pero ese es el comportamiento, ¿no? Es una señal alterna igual. Sí, tiene su segmento positivo y su segmento negativo y a una frecuencia determinada. Entonces, podríamos decir que sí es una señal alterna, ¿ya? Pero tiene sería distorsión, ¿no? Distorsión. Ahora vamos viendo la forma de onda en la salida. La forma de onda, perdón, este es en el diodo. Las formas de onda, ¿sí? De caídas en el diodo. No, perdón, carga es. Aquí le han puesto BD. Sí se observa, ¿no? Le han puesto BD a la carga. Entonces esta forma de onda de acá corresponde a la carga. Entonces en la carga... Perdón. A ver, hagámosle un poco más grande. Ya. Eso es lo que les decía al inicio, ¿no? Hay que, para interpretar bien la información que dan en los textos, hay que ver la nomenclatura que le ponen, ¿no? Aquí está BS, el voltaje de la fuente. En los anteriores veíamos BO, ¿no? De voltaje de salida. Pero en esta vez le han colocado BD. Sí, por alguna razón le han colocado voltaje D, voltaje sub D. Entonces esa es la aclaración, ¿no? Vuelvo y repito, no existe una nomenclatura universal. Usted puede llamarle a este voltaje 1, voltaje 2, como usted quiera. Pero siempre debe haber su respaldo, ¿no? El circuito y el gráfico. Y ahí para poder saber de qué estamos hablando. Entonces, en los anteriores el voltaje D era el voltaje que caía en el diodo. Por eso yo me confundí, ¿no? Entonces no ha sido el voltaje del diodo, sino el voltaje en la carga. Y como podemos ver, el voltaje en la carga ya es una onda rectificada completamente, ¿no? El color azul sería el voltaje. Pero miren la corriente, ¿no? La corriente, su ondulación está un poco desplazada, ¿sí? Vamos viendo que la onda, a ver, déjenme ubicarle desde este punto que sería el punto mínimo, ya hasta acá que sería el otro punto mínimo. ¿Ya? Entonces miren, esta onda en color rojo empieza con el mínimo donde está el recuadro gris que le acabo de poner, hasta el otro punto mínimo que sería el otro filo del recuadro gris. Pero si se dan cuenta que está desplazado respecto a la señal azul. La señal azul inicia desde un poco más antes y termina un poco más antes. Este desplazamiento de la corriente respecto al voltaje, ¿sí? Es el comportamiento del inductor dentro del circuito. ¿Ya? Yo cuando le entendía eso, bueno, hacía una analogía, ¿no? Imagínense que la corriente son personas. La corriente son personas que tienen que correr en este circuito de aquí, en esta pista de acá. ¿Ya? Entonces, por un momento, imagínense que no existe el inductor, ¿no? No existe el inductor. Entonces, ¿qué hace? Cada persona va corriendo, salta la resistencia y continúa el viaje. ¿Ya? El tiempo que se demoró en recorrer esto, digamos que es 1 segundo. ¿Ya? Ahora le colocamos un inductor
El inductor, imagínese que son unas escaleras, ¿no? Unas escaleras circulares que usted tiene que subir. Entonces, la persona viene corriendo, corre por acá, salta la resistencia y empieza a subir las gradas en el mismo sitio, porque son esas escaleras en forma de espiral, ¿no? Sube y sube, sube y sube, sube y sube y después cuando termina continúa el viaje. ¿Quién fue más rápido? Cuando estaba sin inductor, iba más rápido, ¿no es cierto? Cuando está con inductor, se demora, se retrasa. ¿Se retrasa por qué? Porque tiene que estarse dando las vueltas aquí en los bobinados, ¿no? Entonces, miren, esa analogía sirve para entender un poco esto, ¿no? Aquí vemos que la onda, la señal de corriente, ¿sí? Se retrasa respecto a la de voltaje. Se retrasa ¿por qué? Porque los electrones, como en la analogía, ¿no? Las personas de aquí están corriendo, pero tienen que demorarse dando las vueltas, ¿ya? Si vamos a ver más adelante con carga capacitiva pasa todo lo contrario. Con carga capacitiva es como si usted aquí tuviera una, ¿qué sería? Se me fue el nombre de las picas, ¿no? Las picas para saltar, las que se utilizan en educación física, ¿no? Esas plataformas que usted pisa y sale disparado un poco más, ¿no? Sale con más impulso. Entonces, un capacitor en cambio es al revés. En vez de tener unas escaleras que a usted le demora, un capacitor se comportaría como una pica en la que usted salta y le da mayor impulso. Entonces, va a llegar mucho más rápido con un capacitor. En ese caso, cuando estamos con el capacitor, ahí la corriente va a adelantar a la señal de voltaje. Cuando tenemos un inductor, la corriente va a retrasar a la señal de voltaje. ¿Ya? Entonces, ese es el efecto que tenemos, ¿no? De los circuitos con inductores y con capacitores. Vuelvo, repito. Con un inductor, la corriente se retrasa a la señal de voltaje. Y con un capacitor, la señal de corriente se adelanta respecto a la señal de voltaje. Y ese es el efecto que tiene, ¿no? Estos elementos dentro de los circuitos. Ok, vamos. Este es el efecto en el convertidor AC/DC monofásico no controlado tipo puente o de onda completa. ¿Ya? Aquí dice, ¿qué pasa? Carga resistiva inductiva. Si el inductor tiende al infinito, la corriente era igual a cero. Así decíamos anteriormente, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos ver, miren acá, la corriente en D, ¿sí? La corriente en la carga. Tenemos rojo la señal de voltaje, pero en azul la señal de corriente. Entonces tenemos una corriente constante, ¿no? Una corriente estable en el tiempo. ¿Ya? Y de bajo valores, ¿no? Para los rectificadores trifásicos con carga inductiva, ¿ya? Vemos el mismo efecto, ¿no? Tenemos una señal de corriente estable, continua, ¿sí? En el tiempo. Vamos revisando las cargas con la carga resistiva para que se acuerden, ¿no? De pronto acá y vean la diferencia. Aquí, miren, aquí tenemos la señal de voltaje y corriente. La señal de voltaje en azul un poco ondulada, ¿no? Porque depende de las crestas de las señales de voltaje. Pero la corriente también tiene un pequeño ondulamiento, ¿sí? Ondulamiento porque depende de la señal de voltaje, ¿ya? Este es el comportamiento únicamente con carga resistiva. Y si ustedes ven acá con carga resistivo-inductiva, ahí ya me pasé mucho. ¿Dónde estaba? Por acá. Miren, acá en cambio tenemos una señal de corriente mucho más estable, ¿no? Mucho más estable, ya no hay esa ondulación, ¿ya? Acá, dependiendo de la escala, se le ve más exagerado la ondulación de la señal de voltaje, ¿no? No es que esté más pronunciada, sino que miren la escala de la izquierda, ¿no? Está entre 150 y 300 voltios la escala. No está desde cero, ¿no? Entonces, está como quien dice ampliado esa parte del voltaje, porque eso se ve de esa manera. ¿Ya?
Listo. Acá tenemos la diferencia. Sería, miren, la corriente que sale de la fuente, ¿no? Se consume una corriente positiva, ¿sí? Tenemos una corriente positiva que se consume de la fuente, ¿ya? Acá cuando la carga inductivo resistivo es el mismo. Ah, ya, este es el tipo estrella y este es el tipo puente. En el tipo puente, entonces hay circulación en todo el rango, ¿no? Acuérdense que le da la vuelta a la parte negativa, entonces también hay circulación de corriente en el semiciclo negativo. Pero en la carga sigue siendo positivo porque ya le dieron la vuelta, ¿no? Los diodos ya le dieron la vuelta al semiciclo positivo y es aprovechado, ¿ya? Entonces se mantiene, ¿no? El mismo comportamiento, ¿no? Que con carga resistiva. Lo que se ve es que las ondas son menos, sobre todo las de corriente, son más estables, ¿no? Eso es lo que se puede apreciar. Ya, acá vemos un circuito rectificador, este sería un circuito, un convertidor AC, DC, ¿sí? Monofásico, no controlado, ¿ya? Pero con una aplicación específica. Este es un cargador de baterías. ¿Cuál ha sido la diferencia acá? Es un rectificador de media onda, pero le han agregado un inductor. ¿Con qué fin se le agrega un inductor? ¿Ya? El inductor, como habíamos dicho, permite que la corriente siga circulando el momento de que ya el voltaje es menor. En este caso hay dos referencias, ¿no? El voltaje de la fuente, que es una onda sinusoidal, y el voltaje de la batería que nosotros queremos cargar, que es una línea recta. Entonces, miren, aquí tenemos la línea recta, ¿sí? Que sería del voltaje de la batería. Y la onda sinusoidal, que sería la de la señal alterna de entrada, ¿ya? Entonces, miren, solamente cuando el voltaje de la señal alterna es mayor a la de la batería, ahí tenemos la conducción, ¿no? Ahí tenemos la circulación de corriente, ¿ya? Y si ustedes pueden ver de lo que mencionaba, ¿no? Las áreas de A y el área de B son iguales. Acá en este corto tiempo, porque es mucho menor, ¿no? En este corto tiempo en el que sigue circulando la corriente, pero eso es gracias al inductor, en este poco tiempo se alcanza un pico, ¿no? Un pico de energía igual que en el área A, ¿sí? El área B igual al del área A. Este pico de corriente que nosotros podemos apreciar aquí es el que carga su batería. Esa es la razón por la que usted no puede cargar su celular con baterías. Ah, ¿a qué voy con esto? De que digamos que usted tiene las baterías AA, ¿no? Tiene baterías AA, son de 1.5 voltios. Y digamos que tiene 4 baterías conectadas en serie. 4 de 1.5 le daría 6 voltios, ¿no es cierto? Ya, tengo 6 voltios. Yo sé que mi celular, la batería de mi celular es de 5 voltios. Yo puedo cargar con esas pilas, yo puedo cargar la batería de mi celular. No, no le va a cargar, porque lo que carga una batería no es el voltaje, sino el pulso de corriente que usted le está dando a la batería que se va a cargar. Por eso es necesario que un cargador de baterías, ¿sí?, se incorpore un inductor, porque este es el que me permite dar ese impulso, ¿no? Ese impulso de corriente, ese impulso adicional, ¿sí?, que me permite la carga de mi batería. ¿Ya? No sé si estamos claros en esta partecita de aquí. Es un circuito de aplicación, ¿no? Un circuito de aplicación básico para un cargador de baterías, ¿ya? De hecho, si usted ve los cargadores de las baterías de los carros, si tienen la oportunidad de ver un cargador, el cargador básico es esto, ¿no? Es la fuente, es un diodo,
¿Ya? Bueno, debe haber un transformador, ¿no? Porque no le va a aplicar 110 voltios a la batería del carro. Tiene que haber un transformador, ¿no? Que le baje esa señal de 110. Yo qué sé, la batería del carro es de 12 voltios. Que le baje a unos 16 voltios. ¿Perdón? No, no el doble. No, no es el doble. Que le suba, a ver, si la batería es de 12 voltios, aquí que sea un 25% más, de 15 a un 25% más. El de 12 voltios es de la batería del carro. ¿Ya? Sí, es igual que el de la moto. Ajá. Sino que dependiendo del tamaño, el del carro le proporciona más corriente que el de la moto, ¿no? Por eso el tamaño. Ya. Entonces, si vamos a cargar una batería de 12 voltios, digamos que usted necesita unos 16, 17 voltios, pico, ¿no? De la señal alterna. Entonces necesita poner un transformador. Entonces usted coloca un transformador, coloca un diodo y coloca un inductor y ya eso es un cargador de baterías. Básico. Usted ya puede hacerse un cargador de baterías básico. Ustedes pueden decir, pero yo he desarmado cargadores de batería y tienen todo un circuito de control, microprocesados y todo lo demás. Entonces, ¿qué hace eso de ahí? Ah, ya. Eso de ahí, la tarjetería, el circuito de control, lo que hace es un proceso ya más completo de la carga de la batería. Si usted utiliza este cargador tal cual como lo estamos viendo en pantalla, usted como persona tiene que ver en qué momento le conectó, cuánto medía la batería, ¿sí? Y cuándo llegó ya al valor deseado. Digamos que la batería inició con 6 voltios, ¿ya? Porque estuvo descargada. Y ahí usted le conecta, ¿no? Le conecta el cargador. Y usted va viendo que de los 6 voltios va incrementándose, ¿no? 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5 y 12, y ahí usted tiene que apagar el cargador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si le mantiene cargando, usted va a empezar a sobrecalentar la batería y lo va a empezar a destruir. Entonces, ¿qué es lo que hace ese circuito de control que tienen los cargadores ya modernos? Un cargador completo, ¿sí? Que usted ve y tiene muchas placas electrónicas y circuitos y todo lo demás. Lo que hace ese circuito electrónico es ir midiendo la carga de la batería. Cuando la carga de la batería llegue al valor correspondiente, le empieza a correr un temporizador. Ah, le deja, yo que sé, unos minutos más cargándose, ¿sí? Luego de ese tiempo, ya empieza a enviarle una corriente no de carga, sino de mantenimiento de carga. Son dos cosas, ¿no? No sé si ustedes han visto los equipos industriales. Hay un equipo que dice cargador de batería, ¿sí? Y hay otro que dice mantenedor de batería. Son dos cosas diferentes. El cargador está hecho para cargarle, como su nombre mismo lo indica, ¿no? Lo carga desde un voltaje, si está completamente descargada la batería, está en 0 voltios. Es capaz de llevarle de 0 a su voltaje normal. Ese es un cargador de baterías. Pero un mantenedor de baterías no es capaz de llevarle de 0 a 12 voltios. Es solamente diseñado para mantenerle en los 12 voltios. O sea, me explico. Está en los 12 voltios y empieza a bajar un poquito, de 12 baja a 11,5 y el mantenedor ya empieza a actuar. Le empieza a entregar carga y se recupera nuevamente. Entonces se recupera a 12 y nuevamente para. Nuevamente empieza a bajar un poco el mantenedor, ¿sí? Empieza a bajar un poco el voltaje de 12 a 11,5 y nuevamente actúa. Pero si la batería por una u otra razón ya bajó demasiado, ese mantenedor se le va a dañar. ¿Ya? Ese es uno de los fallos, por ejemplo, más comunes de los famosos UPS, ¿sí? De esos equipos que tienen en los centros de cómputo, que cuando se va la energía, y cuando se va la energía automáticamente empieza a conmuta y empieza a dar energía a las baterías del UPS, ¿ya? De pronto usted lo tiene en la casa, ya son unos UPS pequeños, ¿no? Un sistema ininterrumpido de voltaje. Pero en los centros de cómputo son unos aparatos bien grandes, ¿no? Que le mantienen a los computadores.
Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos equipos? Se supone que cuando se va la energía eléctrica, automáticamente conmutan de una manera súper rápida, de tal manera que el computador o el equipo ni se enteró que se fue la energía y sigue funcionando, ¿ya? Y cuando regresa la energía, nuevamente conmuta para que siga ocupando la red de la ciudad, la red normal, donde hasta ahí es el funcionamiento normal. ¿Qué es lo que pasa, sí? Si es que esa conmutación no responde. ¿A qué me refiero? Se fue la energía y conmutó y está trabajando con la batería. Pero regresó la energía de la red y no le detectó. Y sigue consumiendo la batería, sigue consumiendo la batería, hasta que se apagó el equipo. Y usted dice, ¿por qué se me apagó si es que ya incluso hasta volvió la energía de la ciudad? ¿Por qué se me apagó el UPS? Lo que pasa es que el UPS no le respondió a la conmutación. Y como no le respondió a la conmutación, hizo que las baterías se descarguen completamente. Y el UPS no tiene cargador de batería. Lo que tiene internamente es un mantenedor de la batería. Entonces, cuando usted ve que se le apagó, se me apagó, y va y lo forza para prenderlo, luego de un rato, ¡pum!, se le dañó el UPS. ¿Por qué? Porque no se percató de que la batería está en cero y lo que tenía que hacer es sacar la batería, cargarlo con un cargador y colocarlo nuevamente en el UPS y ahí prenderlo. Usted simplemente fue al botoncito, le reseteó y lo volvió a prender. ¿Qué pasó? Que empieza el funcionamiento del equipo y el mantenedor trata de cargarle desde cero a la batería, pero como es un mantenedor, no es un cargador, este se daña. Y créanme, no sé si han tenido la oportunidad o han visto o han presenciado o tienen información. Uno de los problemas más comunes de estos aparatitos conocidos como UPS es justamente eso, que se dañan, ¿sí?, en la parte de lo que es el mantenedor. Se dañan porque dejaron descargar completamente las baterías, ¿sí?, y le forzaron a prenderse, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Si van a trabajar con ese tipo de equipos. Entonces, esa es la diferencia, ¿no?, entre un cargador y un mantenedor. Entonces, los cargadores actuales, los completos, los que vienen con pantalla digital, con un circuito electrónico y todo lo demás, lo que hace es todo este proceso, ¿no? Entonces, mide la batería, compara con el valor del cargador, compara cuando ya está al mismo valor, le mantiene por un tiempo, se activa un temporizador y la mantiene un tiempo más, y luego de ese tiempo de mantenimiento funciona como mantenedor. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando usted vaya y retire esa batería de ahí. Entonces es un circuito que ya le protege a su batería, ¿ya? Pero eso no significa que usted armando este circuito de aquí, usted no puede utilizarlo como cargador. Claro que puede utilizarlo, pero ahí usted debe estar pendiente de los valores de voltaje, de tenerle, no tenerle conectado. Ahora, si usted se olvidó toda la noche de desconectarle y le dejó cargándose, al siguiente día esa batería va a estar explotada de pronto, ¿no? Entonces ya ahí va a depender de usted. Pero de que este circuito le sirve para cargar baterías, le sirve para cargar baterías. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta o inquietud en cuanto a esta parte. Este ya sería un ejemplo de aplicación, ¿no?, real, que usted puede hacerlo. ¿No? Ok. Acá tenemos la opción, la operación con carga capacitiva. Vamos viendo acá lo que les mencionaba, ¿no? Aquí el capacitor, sí, lo que me va a hacer, si ustedes miran, en el voltaje, este es un rectificador de media onda, ¿no es cierto? Ya, entonces en la carga lo que va a pasar es el semiciclo positivo, 0, y de ahí continúa en el semiciclo positivo. Pero ¿qué es lo que pasa? Gracias al efecto del capacitor, el voltaje se carga, ¿no? El voltaje sigue la onda senoidal hasta que se carga el capacitor. Pero de ahí, ¿sí?, no es que baja junto con la señal de la fuente, sino que se mantiene, ¿sí?, se mantiene gracias al capacitor, y este se va descargando hasta que nuevamente la onda, el semiciclo positivo, vuelve a pasar, ¿ya? Entonces, ¿qué logramos con esto?
logramos, ¿se acuerdan que ayer hablábamos que algo que no queremos en nuestros circuitos son los cruces por cero? ¿Ya? ¿Qué logramos entonces con este capacitor? Que en ningún momento la señal de voltaje en la carga llega hasta el punto cero. Si se dan cuenta que ya se desplazó hacia arriba, ya no tenemos los cruces por cero. Regresémonos a la imagen de ayer para que veamos este efecto, ¿no? A ver, vamos viendo rectificador de media onda. Eso, aquí estamos. ¿Ya? Entonces miren, aquí ustedes tienen estos cruces por cero. Aquí. A ver, vamos. Aquí tienen un cruce por cero. Aquí tienen un cruce por cero. Cruce por cero. Cruce por cero. A ver, algo pasó en la red, me dice. A ver, continuaríamos aquí con la grabación del video, ¿no? Para que pueda ser revisado. Entonces, para terminar esta parte, ¿no? Aquí teníamos, el día de ayer, estábamos viendo los cruces por cero que tenemos en un rectificador de media onda, ¿ya? Con carga resistiva. Ahorita que le conectamos un capacitor, ya no tenemos estos cruces por cero, sino que gracias al capacitor le mantiene un voltaje por encima. Entonces aquí miren estos cruces por cero, aquí ya no los tenemos. Ok, parece que hubo un problema en la red, ¿no? Y nos desconectamos. Bueno, está en la grabación, se está terminando la clase, ¿no? Lo que estábamos hablando era de los cruces por ceros, que aquí con el capacitor ya no tenemos esos cruces por cero porque el capacitor mantiene la carga de voltaje y no deja que se descargue completamente. Ya, para eso está hecho, para eso está colocado este capacitor, ¿no? Y ese sería el efecto que tenemos en nuestros circuitos, ¿ya? En el sistema trifásico, como habíamos dicho, ya no tendría, solamente si quisiéramos mejorar la señal, aunque nosotros ya teníamos una señal casi estable, ¿no? Ya, sin embargo, se puede también aplicar capacitor a los rectificadores trifásicos. Ok, eso era la parte final, ¿no? Que se quería indicar, ¿sí? Del efecto del capacitor dentro de los circuitos. Ya. Listo, entonces eso sería todo por esta clase. Continuaríamos en la siguiente clase, ¿no?